Bienvenidos a este especial de En Rojo y Negro desde la Universidad Pontificia Bolivariana, en la que queremos presentarles un panorama geopolítico a través de la elección de Donald Trump en Estados Unidos. Y es que es evidente que sus políticas migratorias, para algunos quizás un poco agresivas, o por qué no decirlo, los diferentes aranceles que le ha puesto a países como China, incluso en general a la Unión Europea y América Latina, donde ha anunciado que México, Canadá tendrá aranceles, pero también, y fíjense lo que anunció precisamente el miércoles de la semana pasada, y es que ya todos los países tendrán aranceles para las exportaciones e importaciones de aluminio, hierro y demás, lo que en un gran panorama nos pone ante una nueva situación geopolítica, no solo en América Latina, sino también a nivel mundial. ¿Para dónde va la política de Donald Trump? ¿Cuáles son sus grandes pretensiones? Los nombramientos de sus grandes aliados en los que América para los americanos, esa política que realmente se dio en los primeros tiempos, ahora parece ser una realidad. ¿Qué tanto impacta a América Latina y a Colombia las políticas de Donald Trump? El nuevo mapa geopolítico, ¿hacia dónde va y cómo puede ir cambiando? Pues bien, a través de las notas con los siguientes expertos conoceremos un poco la problemática, pero sobre todo lo que nos espera a través de la elección de Donald Trump. ¿Un gran líder o simplemente una oportunidad para cambiar y mejorar? ¿O acaso estamos ante situaciones irremediables? Para muchos analistas, el regreso de Donald Trump fue toda una sorpresa, sobre todo porque la expectativa que existía era que probablemente continuara un gobierno demócrata en el caso de Kamala Harris. Sin embargo, fíjense ustedes, en las últimas elecciones, la mayoría de los expertos que estaban hablando sobre los famosos swing states o estados indecisos tomaron su decisión por Donald Trump. Y esto obedece a dos circunstancias básicamente. En primer lugar, hubo una alta insatisfacción con el gobierno de Joe Biden, por supuesto porque no fue tan efectivo en algunos aspectos claves de su gobierno. Y segundo, es que los norteamericanos optaron en su gran mayoría por una visión mucho más previsible de lo que podría presentar Joe Biden. En estos momentos, para el aspecto geopolítico, el presidente Donald Trump ha dicho lo que dijo en campaña. Por un lado, que quería entrar a una negociación directa para cesar la guerra en Europa. En segundo lugar, el tema de los migrantes lo está haciendo, es decir, no es algo que se haya inventado de la noche a la mañana. Y tercero, la gran intención de mantener un proteccionismo económico es lo que está tratando de hacer en estos momentos con el aumento de aranceles a grandes potencias, incluyendo a la misma Unión Europea. Esto cambia el espectro geopolítico por dos razones. Por un lado, sigue siendo un aliado muy importante para Israel. Segundo lugar, se retrae del apoyo a la OTAN, sobre todo porque les va a exigir a ellos que de su presupuesto se vinculen a la seguridad y defensa del Atlántico Norte, que es la función que ellos tienen. Y tercero, pues que en principio para América Latina, Donald Trump no es, digamos, su objeto más importante de presencia. Es decir, para Donald Trump lo más importante es que crezca su economía, que crezca la inversión, que crezcan las exportaciones, pero por supuesto estamos hablando de una potencia en la cual Donald Trump quiere imponer su visión sobre el orden internacional. En ese sentido, Donald Trump, que para muchos termina siendo como un presidente que es muy primario en sus decisiones y que ya se ha visto, por ejemplo, en el caso de México. Les impuso aranceles, después los retrocedió, otra vez los iba a imponer y ahora decidió nuevamente aplazarlos. Eso bajo una condición geopolítica que él ha impuesto sobre todo al lado de la frontera. Y es que necesita que las anfetaminas no lleguen a territorio norteamericano y por eso está blindando la frontera al máximo posible. Para algunos puede que la jugada de Donald Trump de subir los aranceles no le salga tan bien, o puede que sí, pero el asunto es que
si los estados se ven aumentando el nivel de aranceles de lo que van a exportar a Estados Unidos, por supuesto, China ve en bandeja de plata que pueda ofertarles una gran cantidad de mercancía a un bajo costo sin un arancel tan alto. Ese es el juego un poco entre el soft power que hace China y el hard power que hace Estados Unidos cuando impone esa cantidad de aranceles. La gran diferencia, ¿cuál es? En el fondo, y es que China puede jugar a los intereses del mercado sin ningún problema. China puede inundar perfectamente cualquier mercado del mundo con sus productos. La prueba eficiente es lo que ustedes pueden ver en TikTok o en YouTube a través de Temu. Así que fíjense ustedes, la competencia que era con Amazon en su momento, que era con otras ventas a través de Internet, lo hace China hoy a través de Temu y otras plataformas. Entonces la competencia geopolítica hoy es, digamos, quién interviene más en las relaciones económicas de unos estados. Creo que esa es la disciplina que de alguna manera impone Donald Trump en el ámbito internacional y donde a pesar de sus locuras y de sus tweets descabellados en muchas cosas, para el americano promedio lo que está tratando de hacer, y esperemos si eso funciona o no, es tratarles de dar una estabilidad interna y saber que hay fenómenos indetenibles como la migración, pero que deben ser regularizados a través de la vía institucional. Yo creo que la estrategia del gobierno de Trump hay que describirla desde antes, inclusive, porque es imposible hablar de gobierno Trump 2025 sin ver su primer gobierno. Hoy se fue un poco más al extremo. Él obviamente siempre ha hablado de que es de derecha, inclusive mucha gente lo cataloga, aunque no necesariamente exista, la extrema derecha. Si lo cataloga en ese escenario de extrema derecha. Pero él tiene que evidenciar que es la antítesis completamente del gobierno anterior, de Joe Biden. Entonces su estrategia de comunicación tiene varios escenarios. Uno, se está polarizando mucho más. O sea, le está fortaleciendo mucho más la polarización entre derecha e izquierda, entre comillas buenos y malos, porque inclusive ha llegado a hablar del tema de somos los buenos, otros son los malos, pero adicional a eso, su estrategia de comunicación ya no es solamente en Estados Unidos, me explico, es una estrategia que se ha polarizado a nivel mundial inclusive, porque está fortaleciendo, como lo podríamos llamar, como un gran bloque mundial de derecha, desde elementos que no necesariamente eran políticos, como una figura como la de Elon Musk, hasta líderes mundiales como Javier Milei en Argentina, el grupo Bolsonaro, aunque no estén gobernando, pero Jair Bolsonaro sigue estando activo, en Italia con Meloni, entre otras cosas. Entonces la estrategia se está fortaleciendo alrededor como de algo llamado, o no llamado, pero lo podríamos mencionar como un gran bloque de derecha mundial. Otra cosa que él también ha utilizado mucho, uno podría decir que es como las crisis creadas. Él ha creado crisis o creó crisis en su campaña para fortalecer un poco su imagen de fuerte. Esa imagen de él con el atentado, con la mano arriba, esa se podría decir inclusive que es la imagen de la campaña, ¿sí? No estoy diciendo que eso fue un autoatentado, para nada, pero ese atentado le dio una herramienta de fortalecer esa imagen de fuerte, de comillas guerrero, de capaz, de que es capaz de liderar un país como lo es Estados Unidos, que para ellos es el país más grande del mundo. Una que le ha funcionado muy bien inclusive desde el primer gobierno es el microtargeting, es decir, él segmenta muy bien su público. Esos americanos que hablan de América primero, de hacerla grande de nuevo, que dicen que son americanos, ¿sí? Y que están un poco en contra de la migración de tanta gente de diferentes nacionalidades. Entonces ahí él ha hecho un trabajo muy fuerte, ¿sí? En fortalecer un poco esa base de votos, esa base política, hablando un poco de microtargeting. Y ese microtargeting no es solamente en tierra, es también en aire. Cuando hablamos de tierra y aire, tierra, estamos hablando de que en territorio, de que va a los lugares, a esos estados que son fuertes a nivel de derecha o a nivel republicano, en el caso de Estados Unidos, y en aire, hablando un poco de herramientas ya de segmentación digital. Y hay otro elemento y es que él ha apelado mucho al uso de influenciadores, ¿sí? Él ha utilizado muchos personajes, ahorita mencionaba a Elon Musk, pero no es el único, ¿sí? Que donde él ha utilizado influenciadores que fortalezcan un poco esa imagen. Y hay un elemento ahí en digital importante y es su propia red social. Truth Social ha hecho un ejercicio grande, digamos que X también se sumó, cuando lo toma Elon Musk se suma, pero Truth Social
podríamos decir que no le dio la presidencia, pero sí le ayudó muchísimo a que él pudiera libremente decir lo que pensaba y por supuesto eso fortaleció su imagen. Hay una cosa importante y es que esa forma de polarizar, esa forma de hablar, esa forma de confrontar como a su oposición, también le ha ayudado mucho a manejar la agenda. Y no solamente la agenda de Estados Unidos, la agenda del mundo. Estamos en Colombia haciendo un programa sobre Donald Trump. Entonces es ese elemento que es la antítesis de Biden. Biden era un tipo mucho más pasivo, era un tipo mucho más calmado, mucho más mesurado, entre otras cosas. Este personaje no manejaba la agenda. Claro, sabíamos quién era Joe Biden porque era el presidente de Estados Unidos, pero con su estilo mucho más confrontativo, con su estilo polarizante, con su estilo antítesis del anterior, ha logrado justamente eso, y es manejar la agenda, insisto, no solamente de Estados Unidos. Entonces, recapitulando un poco, ese estilo, pues uno, ha contagiado el mundo, a líderes por supuesto de derecha. Dos, ha puesto el nombre de Donald Trump mucho más en la agenda pública a nivel internacional de lo que ya lo venía haciendo, ¿sí? Y tres, ha acrecentado mucho más lo que ya vienen hablando en distintos análisis, que es el tema de descontento mundial. La relación de Estados Unidos con la inmigración ha sido bastante dinámica dependiendo de las circunstancias económicas del país. Entonces, cuando hay un auge económico y una necesidad de empleos, de personas que más fuerza laboral, pues obviamente hay una apertura. Ha pasado, por ejemplo, en toda la época, la primera parte del siglo XX, con todas las crisis que pasó en Europa, que después desencadenó en la guerra, donde emigraron científicos y personas de alto nivel académico e intelectual. Pero también sucedió, por ejemplo, con los braceros, la estrategia aplicada por California en algunos años, cuando los jóvenes americanos fueron a la guerra o fueron a ocupar otras industrias. Aquellas personas mexicanas, también con un convenio entre gobiernos, pasaron a Estados Unidos justamente para sustituir esos trabajos agrícolas. Pero después también sucede que hay olas de expulsión, digamos, o de grandes deportaciones, como sucedió con Eisenhower en su momento 20 años después de esta política de braceros. Entonces digamos que esa relación es dinámica. Otro aspecto importante es que el número de indocumentados en Estados Unidos se estima quizás entre 11 y 15 millones de personas que hacen parte, digamos, y que están injertados dentro de la dinámica norteamericana del funcionamiento mismo de la sociedad. Más allá de que sea irregular, se incorporan dentro de la vida social y ocupan cargos que en algunos casos han sido desplazados, así no son tomados por las personas locales, por los americanos, por razones de la precariedad en los salarios o por el esfuerzo que esto representa. Entonces, trabajos en el campo agrícola, trabajos en el campo del cuidado y la salud, trabajos en la asistencia social, son trabajos que normalmente ocupan este tipo de personas. Entonces, en este sentido, pues eso va a implicar también un desajuste en la forma en la que está funcionando la dinámica del sistema social americano. En el largo plazo, sin embargo, el riesgo más grande que puede existir es el racismo, porque finalmente lo que tenemos acá con esa forma feroz de representar a aquellas personas inmigrantes, lo que tenemos es una aval institucional para poder generar este tipo de selecciones o de diferenciaciones entre razas, pues también. De hecho, con todo este tipo de las redadas, lo que se ha encontrado son casos muy significativos en los cuales el ICE termina reclamando papeles o increpando personas que son originalmente americanas, ciudadanos americanos, que por sus rasgos físicos o su apariencia terminan cayendo dentro de ese perfil tipo de aquellos que tendrían que ser los migrantes. Pero además de eso, personas que avalan, digamos, estas formas, estas políticas, razas blancas, etcétera, terminan también encontrando una justificación institucional, porque esa parte del aval del gobierno para poder reforzar este tipo de relaciones, conflictivas con aquellas otras personas que también son residentes americanos. Los países siempre están, digamos, como en su derecho de poder controlar también esa migración irregular. Entonces también esa política, digamos, de control y de deportaciones hace parte de un proceso normal de los países en los cuales están en su derecho de poder realizar. De hecho, en los últimos gobiernos, desde Biden, Obama incluso y Trump, digamos que el récord de deportaciones no lo tiene Trump, lo tiene Obama. Es decir, deportaciones han habido anteriormente. La diferencia con Trump es la ferocidad en la forma en la que está realizando este tipo de acciones. Fundamentalmente porque lo que busca Trump, además de poder realizar un control efectivo de estas migraciones, es la construcción a través del miedo, de esas políticas fuertes, visibles, de gran impacto, generar un miedo que lleve a la disuasión de aquellos que quieren migrar a Estados Unidos,
pero también inducir a la autodeportación, es decir, que las personas se encuentren tan inestables, tan riesgosas su posibilidad de estar en este lugar, que decían ellos mismos buscar otras opciones en sus países de origen. En ese sentido, lo que encontramos acá también es una política en la cual, en los hechos, las formas en las que se están presentando estos procesos de deportación, algunos de ellos también a través de redadas, a través también entonces de considerar los criminales y llevarlos esposados, pues marcan también es una forma difícil, digamos, impactante para las comunidades, que provoca un miedo que lleva incluso a que las personas, los inmigrantes, dejen de asistir a sus puestos de trabajo, dejen de llevar a sus hijos a los colegios, asistir a centros de asistencia, impactando de esta manera también entonces obviamente porque incluso cuando salen a la calle el riesgo de poder caer en alguna redada. Los inmigrantes impactan digamos a las comunidades pues, de origen a través de las remesas que envían. La deportación pues también es un impacto en el proyecto de vida de estas personas que ya habían proyectado, trazado una vida, una acción dentro de este territorio norteamericano y que de repente ven truncadas sus vidas y tienen que regresar a sus países de orígenes a buscar también nuevamente cómo desarrollarse, digamos en una situación de despojo. A partir de este espacio de opinión en el que la situación geopolítica mundial a través de este segundo mandato de Donald Trump nos pone a pensar, bien cabrían reflexiones de este tipo. Estamos ante un gobierno polarizante. ¿Es realmente posible pensar una América que cada vez más satisfaga las necesidades de cada uno de los votantes? ¿Acaso esas políticas tan agresivas podrán en un momento determinado volverse en contra? ¿Qué nos espera? Pero sobre todo, todos y cada uno de nosotros como espectadores, por así decirlo, ante esta situación, ¿qué nuevas ocasiones tendremos para ir reflexionando en torno a la geopolítica mundial? Políticas que nos ponen en tiempos de incertidumbre quizás, o por qué no, de saber hacia dónde migrar nuestros mercados, a qué apostarle, cómo entender sus políticas antiambientales o su retiro de no ayuda a la Organización Mundial de la Salud. ¿Estamos ante un gran líder o acaso ante alguien que el mundo entero requiere hacer una reflexión con nuevas apuestas? El tema que nos ha ocupado en este espacio de opinión de En Rojo y Negro. La próxima semana los esperamos con un nuevo tema de interés para todos.